12, vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes. Como siempre, tomamos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también para quienes están con nosotros en la red social Facebook. Un saludo cordial desde aquí, desde los estudios de Canal 12. Esta mañana vamos a hablar sobre la situación que está atravesando el sistema penitenciario del país, pero como siempre les hemos preparado datos de contexto para que ustedes tengan, digamos, un antecedente de lo que está ocurriendo. El Centro Internacional de Estudios de Prisiones reveló que en El Salvador hay 500 personas presas por cada 100.000 habitantes. El Salvador es el segundo país con la tasa más elevada de prisionalización por debajo de los Estados Unidos. En junio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el cumplimiento de penas de prisiones en condiciones de hacinamiento. Desde ese tiempo muchas cosas han cambiado. El gobierno puso en marcha las medidas extraordinarias de seguridad y declaró en emergencia varios penales. Se cambió el régimen de visita y comenzó una serie de acciones para eliminar la comunicación de privados de libertad hacia el exterior. Centros Penales inició además un proceso de traslado de reos buscando desarticular las redes que ordenaban extorsiones y homicidios desde las cárceles. El 21 de febrero además inauguraron la fase 3 del penal de Izalco con capacidad de albergar a 2.016 reclusos. En el nuevo complejo los reos están en celdas con capacidad para 12 personas. El centro es vigilado a través de 100 cámaras en un sistema de circuito cerrado. Más de $7.8 millones se invirtieron en la nueva infraestructura carcelaria. El penal de Izalco es uno de los 7 proyectos financiados por el PSIE a través del préstamo de 2012 del Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador, que busca combatir el hacinamiento carcelario y en las Bartolinas policiales. El director de Centros Penales, Rodil Hernández, anunció hace unos días que está previsto el traslado de 5.000 reos que están en Bartolinas policiales a centros penales a finales de 2017. Las autoridades han previsto que esperan a fin de año tener disponible 12.000 nuevos espacios en el sistema penitenciario, lo que va a permitir sacar a los detenidos que actualmente están en alto grado de hacinamiento en las 71 Bartolinas del país, sobre todo en la zona metropolitana de San Salvador. Comenzamos con la entrevista de Hechos AM correspondiente a este lunes 13 de marzo. Bueno, y ese día lunes tenemos como invitado al director general de Centros Penales, Rodil Hernández, a quien le damos la más cordial bienvenida a Canal 12. Rodil, un gusto recibirlo una vez más aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muy buenos días para toda la población salvadoreña que nos está viendo tan temprano por la mañana, y aquí estamos a la orden, ¿verdad? Para hablar no solamente de lo que hemos hecho, sino también sobre las proyecciones para el sistema penitenciario de El Salvador. Uno de los grandes retos para el sistema carcelario en ese 2017 fue la lucha contra el hacinamiento. Hemos visto situaciones como las que se está enfrentando en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil, pero también hemos visto avances considerables en la inauguración de Izalco fase 2 y fase 3. Pero me gustaría que me explicara qué tanto se está avanzando en la lucha contra este problema, la sobrepoblación carcelaria. Sí, bueno, mira, definitivamente el hacinamiento carcelario es el principal problema que tenemos ahorita que enfrentar en el sistema penitenciario. Estamos hablando de una tasa de sobrepoblación que sobrepasa ya el 300%, es decir, está triplicada la capacidad del sistema penitenciario, pero además con una, deuda muy fuerte con más de 5.000 personas privadas de libertad que están en Bartolinas de la Policía Nacional Civil. Por la misma condición de hacinamiento del sistema, se fueron acumulando, esta cantidad de personas privadas de libertad que estaban en el proceso penal, o inclusive que ya hay algunos que están condenados, ¿verdad? Que ya fueron condenados y que se encuentran en esas Bartolinas, más de 5.000 personas. Estas personas nunca debieron de estar en estas Bartolinas más allá del tiempo que establece el Código Procesal Penal, ¿verdad? De la presentación a la audiencia inicial, y de ahí luego, si se dicta la medida de prisión preventiva, pasar a un centro penal. Esta es una situación que, además de resolver o de ir resolviendo el problema de hacinamiento histórico del sistema, también debemos de abordar. Entonces, si tú ves, es una situación bastante compleja, pero que, de acuerdo a la planificación que estamos realizando en el sistema penitenciario
pero también apoyada por el Gabinete de Seguridad, vamos a resolver en los próximos 12 meses, aproximadamente, en los próximos 12 meses, este problema, tanto la reducción del hacinamiento en el sistema penitenciario como la absorción del 100% de los privados de libertad que se encuentran en la Policía Nacional Civil. Esto, si tú lo ves, es parte del cumplimiento de aquella sentencia de la Sala de lo Constitucional que está vigente, ¿verdad? Y que nos mandata a las diferentes autoridades que tenemos que ver en el ámbito penal y penitenciario a resolver este problema que es estructural, por lo tanto requiere de una serie de acciones concatenadas e interrelacionadas con las otras instituciones, pero que hay que atender y hay que resolver. La reciente inauguración de los penales de Izalco, fase 3 y fase 2, los cuales estamos en este momento, llevando los privados de libertad del resto del sistema hacia estos centros penales en una forma escalonada, porque recuerda que son obras de infraestructura bastante grandes, ¿verdad?, que tienen muchas complejidades, que el sistema que estamos ocupando también de gestión penitenciaria en un régimen de mediana seguridad en estos dos penales de Izalco es nuevo también, porque es parte de la reingeniería del sistema, estamos haciéndolo de una forma escalonada. Y los espacios que se están generando en los centros penales actuales a través de este traslado hacia los nuevos Izalcos son aquellos que estamos poco a poco absorbiendo de la Policía Nacional Civil. A esta fecha entiendo que llevamos más de 700 personas trasladadas ya, ¿verdad?, de las Bartolinas de la Policía Nacional Civil hacia otros centros penales, especialmente personas privadas de libertad que pertenecen a estructuras de pandillas, que son las que se han estado moviendo a Izalco fase 3 en este momento y luego hacia Izalco fase 2. Pero el problema del hacinamiento no se va a reducir solamente de esa forma. Hay toda una operación, Manuel, que implica la creación, fortalecimiento y ampliación, por ejemplo, de las granjas penitenciarias, porque también tenemos más de 4.000 privados de libertad que pueden acceder a la semilibertad o a la fase de confianza, que es el régimen abierto. 4.000, Rodil, en un universo de cuántos de reos ya. 37.892, que es con lo que amanecemos este día en el sistema penitenciario. La cantidad de reos este día es de 37.892. Pero no solamente veamos estos 4.000, sino que tenemos estos 4.000 en granjas, más 3.000 espacios que vamos a generar en los Izalcos, fase 3 y fase 2, más 9.000 espacios que vamos a generar a través de los centros temporales de reclusión, que es otra de las apuestas de construcción de infraestructura para alojar, en los casos de los centros temporales, reos de baja peligrosidad. Entonces estamos generando 9.000 a 10.000, prácticamente son 9.000 y pico, 10.000 espacios que vamos a generar en los centros temporales de reclusión, que ya se está construyendo Mariona. Ya estamos próximos a sacar la contratación de Izalco. Esta semana se están invitando ya las empresas para la contratación del centro temporal de Izalco y luego vamos hacia el tercer centro temporal que estará construido los 3 este año. A finales de diciembre del año 2017 tendremos estos 10.000 nuevos cupos para baja peligrosidad. Los 4.000 de la granja son 14.000 espacios, más 3.000 que estamos hablando de los dos Izalcos, 17.000 nuevos cupos, Manuel, para reducir el hacinamiento, pero también absorber a la gente que está recluida en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil. Y el último proyecto de infraestructura que tenemos es la ampliación del Centro Penal de la Esperanza, que se conoce como Mariona, ¿verdad? Ahí vamos a construir a partir de julio de este año, sacamos el proceso de licitación, que es el último proyecto con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, y vamos a generar ahí 2.300 espacios más. Es decir, si ves, estamos hablando de más de 17.000 nuevos cupos que vamos a generar entre el 2017 y el 2018. Pero además un avance, porque lo que van a generar las granjas es un avance significativo en la salida de privados de libertad. Es decir, vamos a movilizar a aquellos reos que ya están cercanos al cumplimiento de su condena, rehabilitándoles a través de actividades productivas
y generando espacios para aquellos que tienen condenas más altas y que van a quedar, digamos, acumulados en el sistema penitenciario. Rodrigo, en determinado momento se habló también que se iba a sacar a la gente que no representara ya un peligro para la sociedad, gente que está con enfermedades terminales, gente que ya está, digamos, en un nivel de vejez que ya no representa mayor peligro. ¿Cómo va avanzando esto? Porque yo me acuerdo que hasta se habló de un mensaje del Papa Francisco, claro, que había pedido sí, que se liberara por lo menos a cierta gente que ya no representaba un peligro para la sociedad salvadoreña. Pero ¿qué tanto se ha avanzado en esto y si podemos traducir esto ya a números? Sí. Fíjate que en esto hemos avanzado de acuerdo a ese decreto transitorio, ¿verdad?, que se dictó por parte de la Asamblea Legislativa, en el cual, digamos, agilizaba el que pudieran salir personas de edad avanzada, pero que además padecieran enfermedades crónicas, degenerativas o que estuviesen en fase terminal. Hay ya a esta fecha más de 425 privados de libertad que ya obtuvieron el beneficio de libertad condicional a través de este decreto. Y entiendo que hay alrededor de 250 casos más planteados ante los diferentes tribunales del país. La población meta que teníamos era alrededor de 900 personas privadas de libertad, pero en este momento el tiempo se va acortando con relación a este decreto, ¿verdad? Y quizás estaríamos a un 75-80% de la meta propuesta. Hemos hecho ahorita un planteamiento con el Gabinete de Seguridad, con el Ministro de Justicia y Seguridad Pública y el Viceministro de Justicia. Estuvimos la semana pasada en la Asamblea Legislativa reunidos con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a efecto de presentarles la posibilidad de que este decreto transitorio, las disposiciones de este decreto transitorio puedan insertarse, ¿verdad?, a través de una reforma a la ley penitenciaria. Es decir, que ya no queden como un decreto transitorio, sino que queden insertados en la ley y se vuelvan ya de forma permanente. De tal forma que como esto es dinámico, ¿verdad?, hay personas que pueden salir, pero hay otros que se van sumando, digamos, adquieren la edad, adquieren, bueno, la calidad de estar en una enfermedad en fase terminal o una enfermedad que le imposibilite, digamos, su desarrollo normal y que además ya no representan un peligro para la sociedad. Nosotros estimamos que con esta posibilidad, al menos en el transcurso de 2 años, podrían salir unas 2.000 personas privadas de libertad. Personas, Manuel, a las cuales ya no representan ningún riesgo para la sociedad. Es decir, se encuentran muy enfermos, se encuentran ya imposibilitados, ¿verdad?, de generar alguna afectación o algún daño, alguna situación negativa a la sociedad. En esto hay un control judicial, ¿verdad?, no es una disposición únicamente de la administración penitenciaria, por lo tanto hay un control, ¿verdad?, y la población no debe de tener, digamos, temor, ¿verdad?, de que esto pueda servir para que personas que no deban salir puedan adquirir esos beneficios. Hay me imagino que un para control ustedes muy fuerte, ¿verdad?, de la administración, claramente definido en la ley, los procedimientos y las condiciones, las categorías y además un control judicial posterior. Me imagino que para ustedes es complicado manejar a personas que ya están en un estado físico deteriorado y que están en condiciones de salud deterioradas también, y que las condiciones del sistema pues no les ayudan en nada para mantenerse por lo menos estables. Claro, fíjate que es complejo considerando la limitada cantidad de recursos con la que cuenta el sistema penitenciario, ¿verdad? En el hacinamiento ningún recurso es suficiente, pero si además tú pones estas condiciones que son, digamos, especiales, como es la atención en la cual hay que estar movilizando a la persona privada de libertad, por ejemplo, al hospital, estamos hablando de gente que padece enfermedades crónicas renales, por ejemplo, y que requieren un traslado permanente o constante, perdón, a los diferentes hospitales para realizarles, ¿cómo se llama? Diálisis, ¿verdad? Hemodiálisis, etcétera, ¿verdad? O que permanezcan en los centros de atención de salud y deba de desplazar personal de seguridad también para efectuar la custodia que por ley se debe de realizar ahí. Aquí hay una relación muy fuerte también con el Ministerio de Salud, con las familias de estas personas, a efecto que las familias les reciban y que el sistema de salud
también de alguna manera, cuando salen estas personas, no salen ahí y que Dios las bendiga, ¿verdad? Ya no hay mayor atención. No, hay un seguimiento con la familia, no del sistema, pero ya ahí se enlazan el sistema de salud con la familia de cada una de estas personas privadas de libertad. Es decir, también hay un seguimiento de derechos, pues, porque son derechos que le asisten a las personas como personas que son salvadoreños y salvadoreñas y que deben de recibir este tipo de atención. Entonces, de esa forma también el sistema se alivia un poco, ¿verdad? No solamente en la cantidad, aquí también es la calidad, ¿verdad?, de destinación o de destino de recursos que deben de ser hacia estas personas. ¿Y para cuándo estarían ustedes presentando el proyecto de dejar esto, de darles, digamos, este beneficio a las personas que están ya graves y que están dentro del sistema penitenciario? Se tomó la decisión de constituir una comisión, ¿verdad?, con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que ya está activada, y que técnicos de la Asamblea Legislativa de esta comisión están trabajando ya con nuestros técnicos. Nosotros esperaríamos, Manuel, que a más tardar a finales de marzo pudiéramos tener ya un anteproyecto elaborado de consenso, de tal forma que la discusión vaya avanzada, ¿verdad?, vaya previamente efectuada, realizada, y al momento de presentar el anteproyecto vaya, digamos, ya en línea recta, ya solamente para su aprobación. Esperaríamos entonces que allá por abril pudiéramos contar ya con esta disposición de reforma de la ley penitenciaria, en el cual se inserten de forma definitiva estas disposiciones transitorias. Rodil, me gustaría que también hiciera usted una evaluación de cómo ha funcionado este proceso de clasificación de reos de acuerdo al grado de peligrosidad y que llevaba incluso a romper aquella situación de que se había dado de que se clasificaban por pandillas y se distribuían de acuerdo a las pandillas que estaban ingresados o los miembros de pandillas que estaban ingresados en diferentes centros penitenciarios. Bueno, mira, el proceso de clasificación continúa. El proceso de clasificación tiene dos fases principales, ¿verdad?, aunque se puede subdividir en otras. La primera de ellas es hacer todas las evaluaciones persona por persona de los más de 37.800 privados de libertad que tenemos. A este momento estaremos en un 90% de la clasificación de las personas privadas de libertad en esta primera fase. Es decir, hay equipos nuestros trabajando en determinar, de acuerdo a los criterios técnicos, científicos, jurídicos que se establecieron para la clasificación en los diferentes centros penales. La segunda fase consiste en que una vez que tienes ubicados quiénes son los de baja peligrosidad, los de mediana y los de alta, los ubicas en los diferentes centros penales. Esa es la segunda fase que hemos iniciado ya a través de la construcción y puesta en marcha de los dos centros penales de Izalco. Tenemos ya, un 90% de la población ya clasificada. Es decir, nosotros sabemos que Juan X, Pedro Z, ¿verdad?, pertenecen o están, clasificados como reos de baja peligrosidad, los dos. Entonces, ¿qué estamos generando? La infraestructura para que una vez tengamos lista la infraestructura podamos trasladarlos. Todos aquellos de baja peligrosidad del sistema penitenciario van a pasar, por ejemplo, a estos centros temporales de reclusión, donde en estos centros temporales de reclusión una de las condiciones de estar en baja peligrosidad es su proximidad al alcance de alguno de los beneficios penitenciarios o la finalización de su condena, pero que además reúnen otras condiciones, han pasado por diferentes programas, han mostrado buena conducta, etc. Esos van a ir siendo alojados en estos centros penales. Luego, los de mediana peligrosidad que ya están siendo ubicados en el centro penal de Izalco, por ejemplo, ¿verdad? Ahí hemos movido a aquellas personas de mediana peligrosidad que estaban, por ejemplo, en barrios, ya se movieron un grupo, y a otros que estaban en Quesaltepeque y que pertenecen unos a la pandilla MS y otros a los 18 sureños, ¿verdad? Están en el mismo módulo, en el módulo A1 de Quesaltepeque. Pero además los tres módulos de Izalco, los tres módulos de Izalco fase 3 en los terceros niveles, porque tiene tres plantas, en la tercera planta hay 90 celdas en cada uno de estos módulos. Son tres, en total son 270 espacios, ¿verdad?,
para reos de máxima peligrosidad. Ahí además en Izalco tenemos un régimen de mediana peligrosidad y de máxima peligrosidad o de alta peligrosidad. Entonces ahí hemos movido 90 reos de Zacatecoluca, de MS, 18 revolucionarios y 18 sureños. Es decir, ahí en Izalco ya coexisten, ¿verdad? O están recluidos, privados de libertad de las 3 pandillas, estas digamos que tienen mayor cantidad de miembros sus estructuras delincuenciales. Están alojados en las diferentes celdas, en diferentes plantas, ¿verdad? Pero en la misma infraestructura física. Es decir, el proceso ya de esta segunda fase de clasificación, de ubicarlos, no por su pertenencia a una pandilla, sino por su grado de peligrosidad, ya se está efectuando. Es un proceso gradual que está aparejado a las condiciones de infraestructura. En barrios, por ejemplo, estamos realizando un proceso de readecuación de toda la infraestructura y son 4 sectores, ya llevamos 2 sectores rehabilitados y una área que era que se ocupaba anteriormente como una panadería y un gimnasio, hoy se han rehabilitado, pero se están ocupando como celdas, ¿verdad? Generando condiciones diferentes de seguridad en el centro penal de Ciudad Barrios, que la infraestructura estaba bastante dañada y deteriorada por el tiempo y por la falta de inversión en la adecuación, digamos, de la infraestructura. Entonces, Manuel, el proceso tiene 2 fases. Uno, la parte, digamos, que nosotros le hemos llamado virtual, es decir, en libros, ¿verdad? Y en las evaluaciones, de acuerdo a los expedientes, de acuerdo al sistema que tenemos, resulta que X persona, Y persona, Z persona pertenecen a X categoría, ¿verdad?, de clasificación. Y la segunda, que tiene que ver ya con agruparlos, de acuerdo a su grado, y ubicarlos en los diferentes centros penales. En la medida que vamos generando la infraestructura, los vamos ubicando. Este es un proceso que nos va a llevar posiblemente los 2 años que restan, ¿verdad?, de este gobierno, de este mandato, ¿verdad?, y que esperaríamos a finalizar el periodo de gobierno en el año 2019, poderlo dejar bastante avanzado, quizás en un 90% avanzado con toda esta infraestructura que se está generando, de tal forma que la continuidad sea mucho más sencilla, mucho más fácil y existan las condiciones para poderlo efectuar. Y lo más importante, Manuel, que no se regrese al pasado. Un dato importante que llama la atención también es las movilizaciones de reos que se hizo entre penales, esto para tratar de quebrar las estructuras que se habían formado al interior y que eran las que se señalaba de estar ordenando extorsiones, de estar ordenando homicidios. ¿Consideran ustedes que hay un antes y un después de las movilizaciones y en cuanto a lograr romper estas estructuras que se habían establecido dentro del sistema carcelario? Sí, Manuel, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente hay que establecer el hecho de haber dictado las medidas extraordinarias y que las medidas extraordinarias se hayan enfocado principalmente en el sistema penitenciario salvadoreño, marcaron el punto de inflexión en cuanto al quehacer de las estructuras delincuenciales en el país. Recuérdate que antes de la implementación de las medidas extraordinarias, el año pasado, ya en marzo, estamos ya a un año, ¿verdad?, prácticamente de haberse implementado las medidas extraordinarias, andábamos como con una tasa de promedio de más de 24 o 22 homicidios diarios en el país, lo cual nos ponía en una situación bien difícil, ¿verdad?, a nivel latinoamericano y mundial con relación a la cantidad de homicidios de promedio en el día. Hoy, a este día, estamos en un alrededor de 8, ¿verdad?, 8.4, entiendo, si mal no recuerdo. Y el punto de inflexión, ¿cuál es, Manuel? La aplicación de las medidas extraordinarias en el sistema penitenciario. El rompimiento de la estructura criminal, porque esta estructura criminal es eso, una estructura bien organizada, bien establecida, jerarquizada, en la cual los mandos altos de esta estructura son las que la dirigen, ¿verdad? Y son las que dictan el quehacer de cada una de ellas
el quehacer diario. Las órdenes de homicidios, de extorsiones y todo eso, si es una estructura jerarquizada, tenemos que entender y aceptar y determinar que proviene entonces de sus cabezas, de aquellos que la están dirigiendo. El hecho de ubicarlos también no es fácil, Manuel. Quedó evidenciado en la operación Jaque, ¿verdad?, en la cual aquellos que no parecían eran los que realmente estaban dirigiendo la estructura. Entonces, si ves, es un trabajo concatenado, no solo en penales, pero las medidas iban enfocadas a penales, pero es la estructura de todo un gabinete de seguridad, en este caso liderado por el ministro Landaverde, Ramírez Landaverde, quien, pues allí definitivamente toda su experiencia, ¿verdad?, y todo el conocimiento que él tenía a través de su quehacer en la Policía Nacional Civil, integra todas las actividades del gabinete y se obtienen estos resultados. Aquí es importante también el liderazgo desde nuestros mandatarios principales, ¿verdad?, el presidente de la República, que delega, en este caso particular, al vicepresidente, a efecto que lidere este esfuerzo. Porque en esto, Manuel, tenemos que entender de que no es una acción aislada. El sistema penitenciario por sí solo jamás iba a poder atender esta situación y poderla sobrepasar. Nunca. Solo la Policía Nacional Civil tampoco, ¿verdad? Solamente el esfuerzo de policía y Fuerza Armada en el territorio tampoco. Había que hacer también toda una estructura, había que establecer toda una cooperación interinstitucional de tal forma que de un modo integrado pudiéramos atacar un problema tan grande y tan grave como era el que estábamos enfrentando en ese momento. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regresar vamos a hablar del sector 9 del Centro Penal La Esperanza, donde están exfuncionarios que han tenido problemas con la ley, y también vamos a hablar de la situación de otros reclusorios. Así que le invitamos a que continúe con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Ya volvemos. El Centro Penal La Esperanza no se encuentra entre los centros declarados en estado de emergencia con la puesta en marcha de las medidas extraordinarias de seguridad, pero en el país existe expectativa respecto a lo que ocurre en su interior. En enero de este año abrió sus puertas en ese penal conocido como Mariona, el sector 9, donde están albergados reos como el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, su exsecretario, Elmer Charlé, y otros miembros de su gobierno y colaboradores. El director de penales dijo en su momento que hay un penal para exfuncionarios, expolicías, exjueces y personas con cierto nivel de riesgo. Ese penal es el de Metapana. Pero ese penal, dijo, está por encima de su capacidad. No había espacio para trasladar a todos los procesados del caso del expresidente Saca. Por eso, se decidió rehabilitar un espacio en el penal La Esperanza. Aclaró que no se trata de un espacio especial para ellos, sino que están en un lugar donde se garantiza su integridad física como lo manda la ley. Saca y sus presuntos cómplices están acusados de agrupaciones ilícitas, peculado y lavado de dinero. Sus detenciones se llevaron a cabo en octubre pasado durante la fiesta de matrimonio del hijo del exmandatario, en una exclusiva zona del sur de San Salvador. Durante unas semanas estuvieron en la división antinarcóticos de la policía, pero luego fueron trasladados al penal La Esperanza. Fue el 18 de enero que El Salvador amaneció con la noticia del traslado. Unos días después, el 27 de enero, se informó también el traslado del penal de Metapán en Santa Ana al sector 9 de Mariona de San Salvador del exfiscal Luis Martínez. Centros Penales en estos últimos días ha desmentido un supuesto intento de suicidio del expresidente Saca en el sector 9 y también que el exfiscal Luis Martínez haya sido agredido en Metapán. Estos son algunos de los temas que también son parte de la entrevista de esta mañana de lunes. Continuamos. Parte de la entrevista de Hechos AM, en la que hoy tenemos como invitado al director general de Centros Penales, Rodil Hernández, y estamos hablando sobre la situación del sistema carcelario, y el sector 9 del Centro Penal La Esperanza pues también sigue siendo foco de atención. ¿Cuántas personas están albergadas ya, Rodil, en el sector 9 del Centro Penal La Esperanza? Bueno, el dato exacto no lo tengo en este momento porque han ingresado otros recientemente, pero entendería que hay alrededor de unos 20 privados de libertad, 25 privados de libertad. Ahí sí, el dato te lo debo, ¿verdad? Pero hay más de 20 en ese momento en el sector 9. Mira, Metapán, bueno, la clasificación de los centros penitenciarios es una decisión administrativa
en el sentido de que designes a X centro penal o algunos de los sectores de los centros penales de una forma, con un régimen en especial o para el destino de ciertas personas en particular. Ejemplo, Izalco fase 3, que hemos estado hablando anteriormente. Cada módulo tiene 3 pisos, ¿verdad? O 3 plantas, nosotros llamamos 3 niveles. En 2 de ellos, el 1 y el 2, hay un régimen de mediana seguridad, pero en el tercero hay un régimen de máxima seguridad. El penal te permite que no se mezclen unos con otros, que los accesos están diferenciados, porque fue diseñado para eso, ¿verdad? No tenemos penales diseñados, a excepción de estos nuevos que estamos realizando, para la gestión penitenciaria. Metapan es un centro penal que se designó hace algún tiempo por la misma situación, ¿verdad? Cuando fue aquella ola de secuestros, por ejemplo, en la cual participaron miembros de la estructura policial de ese entonces, ¿verdad? No había una forma, por ejemplo, de llevar policías a Mariona, ¿verdad? O ex policías, perdón, ya en este caso, a Mariona, cuando ellos habían participado. Teníamos ahí, por ejemplo, bueno, en aquel entonces habían miembros de la policía de estructuras del GRP, de la DECO, ¿verdad? De estructuras especializadas de la policía. No podían llevarlos a donde estaban los reos comunes, de los cuales ellos mismos habían en un momento determinado participado en su captura y en que ellos estuvieran cumpliendo condenas bastante fuertes, ¿verdad? Por secuestros más de 30 años, ¿verdad? Homicidios, etcétera. Entonces se destinó un centro penal para alojar ahí a privados de libertad con estas características, que no podían estar por el desempeño de sus funciones alojados con el resto de privados de libertad. Es decir, esa decisión es una decisión histórica, no es de esta administración. Ya se había destinado de esta forma. Luego llegaron al centro penal de Metapan, por ejemplo, exmilitares, exfuncionarios públicos, exjueces, ¿verdad?, etcétera, exfiscales, ¿verdad?, etcétera. Y hoy, ¿verdad?, que estamos en esta etapa particular, Metapan tiene una capacidad para no más de 120 personas. Es una, ¿qué te pudiera decir? Metapan es una cárcel que lo que agarraron fue una casa que está enfrente del mercado municipal de Metapan. Si tú vas al penal de Metapan, tenés que pasar por todo el mercado de Metapan para ingresar al centro penal, que era una casa, ¿verdad? Y la habilitaron como un centro penal. Hoy hay 358 personas recluidas, es decir, se repite la tasa de hacinamiento, más de 3 veces su capacidad. Pero además, habían personas, bueno, en estos casos no estamos hablando de una persona, estamos hablando de solamente en el caso Saca, estamos hablando de más de 14 personas que están siendo procesadas por este caso. Un elemento que ha llamado la atención y que todo el mundo se pregunta, que si hay algún tipo de concesión para este tipo Sí. de personas que están recluidas ahí en el sector 9 del Centro Penal Esperanza, Sí. porque mucha gente todavía sigue haciendo la Especula. diferenciación respecto a un reo común y a un reo de alguien que viene, por ejemplo, que ha ocupado un cargo público. Claro, mira, la única excepción que se hace es la que te acabo de mencionar, ¿verdad? Que por el ejercicio de sus funciones, estas personas requieren de un lugar distinto de reclusión. Un lugar diferente de reclusión al del resto de la población, por el ejercicio de sus funciones. Imagínate tú que yo agarrara los 358 de Metapan, donde hay policías, ex jueces, y lo llevo al sector 2 de Mariona, donde están personas que tienen reos comunes, pues, pero que además pertenecen a estructuras delincuenciales. Ahí tenemos reos de estructuras organizadas, de bandas, de secuestro, de robo organizado, de robo de vehículos, o los mandamos al occidental, donde también hay estructuras criminales de ese tipo, o los mandamos a cualquier otro centro penal. Esa es una irresponsabilidad. Por eso se tomó la decisión en aquel momento. Estoy hablando de antes del año 2009. Metapan tiene esa clasificación desde hace quizás unos 20 años aproximadamente. No puedes tú, por aquellas personas que están en el ejercicio de sus funciones, desarrollando una persecución criminal,
alojarlos con los mismos. Puede ser que pase algo, puede ser que no pase nada, pero la responsabilidad del funcionario es salvaguardar la integridad física de los 37.892 privados de libertad. Entonces uno no puede jugar con esas cosas, ni tampoco atender el deseo de una persona en particular, sino tienes que tomar decisiones racionales y orientadas específicamente a salvaguardar la integridad física de cada quien. Esta clasificación es por el ejercicio de su función, ¿verdad? El exfiscal general de la República, que durante su mandato tuvo el monopolio, el fiscal tiene el monopolio de la persecución penal en el país. No hay reo que esté cumpliendo una condena o que esté procesado que no haya llegado ahí, sino es por el accionar de este funcionario, esté quien esté, porque él tiene el monopolio de la persecución penal. Él decide a quién persigue y a quién no, de acuerdo a los casos que se le vayan presentando y a las pruebas que existen. Es decir, al exfiscal Martínez, que hoy está procesado, decime, dentro de su mandato para acá, cualquiera, aquel señor que mató a su vecino porque le quitó el parqueo, ¿te acuerdas? Sí. Está condenado en el mandato del exfiscal Martínez. Puede ser que tenga alguna represalia o puede ser que no tenga. Bueno, de hecho, se especuló que el traslado del fiscal Martínez o del exfiscal Luis Martínez fue producto de una situación que se dio en el penal de Metapán. Exactamente, pero en esto nosotros lo desmentimos en su momento y nuevamente lo desmiento. Mira, por eso mismo es que uno genera las condiciones. Nosotros no nos esperábamos esta situación, es una situación inesperada. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Prácticamente adecuar un área, ¿verdad?, en la cual pudiéramos alojar a este tipo de personas ante esta realidad, ante este hecho, ¿verdad?, que ya el penal de Metapán está sobresaturado. Y yo lo dije en su momento, ¿verdad? Hemos readecuado un área en Mariona, el sector 9, que hoy se ha hecho famoso, ¿verdad? Todo el mundo conoce el sector 9, por el tipo de personas que están siendo recluidas ahí. Ahí hay más de 14 celdas en este momento habilitadas con capacidad mínima para 4, máxima para 8 personas, cada una de ellas. Es decir, hay capacidad suficiente. Es un sector igual que los demás. Igual que los demás. ¿Cuál es la diferencia? Que en el sector 9 tienen esa cantidad de celdas y en el sector 1 de Mariona hay más de 500 personas. Pero igual están en la misma condición, sectorizados. Ahí tenemos 4 sectores, en Mariona hay otro sector, el sector 4, que es un sector de máxima seguridad, que lo estamos readecuando ahorita, con celdas de máxima seguridad similares a las que tenemos en Zacatecoluca. Es decir, cuando estén finalizadas, en Mariona habrá, además de un sector 9, que hoy está para este tipo de personas, habrá un sector también para máxima seguridad. Lo que tenemos que preguntarnos y aclararle a la población es que ahí no hay salones VIP, como algunos medios irresponsablemente han afirmado, ni siquiera lo han especulado, han afirmado. Tenemos fuentes, dice, confiables. De hecho, se habló mucho en cuanto al régimen de visitas que era diferente. En cuanto al régimen de visitas que era diferente, ¿verdad? Ninguno de esos privilegios existe. Ellos están siendo tratados de igual forma. Tienen derecho a la visita familiar, porque ese es un penal y ellos no están bajo medidas extraordinarias, porque ese penal no está bajo medidas extraordinarias. Ellos tienen derecho a su visita, al igual como lo dice la ley. A mí me han hablado cientos de personas que mire, que yo trabajé con él, es un expresidente, Max González, un expresentador de televisión. Todos los que lo conocen quieren irlos a ver, pero ¿cuál es la respuesta? La ley se reformó, ¿te acuerdas? Sí. Y hoy solamente 5 personas, familiares de ellos, que ellos acepten también, pueden visitarles. Ya no es como antes, ¿verdad? Y la respuesta es, y para aquellos que quisieran preguntarme, les anticipo, no se puede, porque la ley se reformó y la ley también se cumple con ellos, ¿verdad? Solamente sus familiares y su defensa técnica, que es la
visita profesional a la cual ellos tienen derecho. Pero de ahí no hay ninguna otra restricción, como tampoco hay ningún otro beneficio. Pero ¿cree usted que es por el tipo de reos que se tiene en el sector 9 que surge todo este tipo de especulaciones por los cargos que han ocupado, por la influencia que pudieron tener en determinado momento a nivel social, ya sea porque fueron funcionarios o porque fueron personajes públicos? Claro, claro, Manuel, mira, es que es natural, ¿verdad? Es natural. No son personajes de la vida pública, son personajes de la vida pública. Y obviamente los ojos van a estar sobre ellos y también sobre el sistema. Yo lo he explicado anteriormente, es una situación nueva que estamos enfrentando todos, ¿verdad? Todos. Desde el momento en que se les captura, ¿te acuerdas la especulación que hubo? Desde el momento que son llevados al centro penal, la especulación que hubo. Hoy, ¿verdad? Imagínate que son condenados, ¿verdad? Hoy están procesados, imagínate que son condenados. Vamos a tener, o el sistema penitenciario va a tener los ojos del público por la cantidad de tiempo que ellos sean condenados, porque son condiciones nuevas que estamos visualizando en el país. Yo te pongo un ejemplo, en Guatemala, por ejemplo, el expresidente que está siendo procesado en este momento, él está en una guarnición militar. Él ni siquiera está en un centro penal, lo habilitaron la guarnición militar como un centro penal para él. ¿Me explico? Sí. Aquí no es así. Aquí en nuestro país no es así. Aquí no hemos habilitado una casa o para que sea un centro penal. Está en el centro penal de Mariona en un sector, ¿verdad? Es decir, no existen ni siquiera ese tipo de condiciones especiales que existen en nuestros países vecinos, ¿verdad? No hay un trato diferenciado. Ellos están uniformados al igual que los 5.000 reos. El ex fiscal Martínez jamás fue agredido, nunca fue agredido, ¿verdad? Es decir, mira, todo ese tipo de cosas se generan después que tenían un aire acondicionado. Discúlpame, pero en el penal tenemos ahorita que estamos duplicando la capacidad de la energía eléctrica solamente para cubrir nuestro sistema de videovigilancia, porque no hay una capacidad para ello, ¿verdad? Entonces mucho menos para poner un aire acondicionado más, o que tienen agua caliente. Aquellos que los quieren a ellos, ¿verdad?, nos critican por la forma en que los estamos tratando. Y aquellos que quisieran que estuvieran peor, nos critican porque dicen que tienen beneficios. En esto, nosotros como administración tenemos que ser ecuánimes, Manuel, tenemos que decirle a la población la verdad, independientemente de que se nos critique, a favor o en contra, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Ellos están cumpliendo su detención provisional en un sector habilitado bajo las condiciones que tiene Metapan, es decir, simplemente para garantizar su integridad física debido al ejercicio de la función que ellos desarrollaron. Los ex jueces que condenaron, por ejemplo, a bandas de narcotraficantes y todo ahí, no pueden estar con ellos a la par, ¿verdad? Es como que en una familia nosotros tengamos, ¿verdad? Porque en las familias hay de todo, ¿verdad? Tengamos a un hermano que se esté enemistado con otro, que no se pueden ni ver, ¿qué pasa? Y los invitemos a la reunión familiar de Navidad y los pongamos juntos en la mesa y a la par, ¿verdad? Algo va a pasar. Algo va a pasar, entonces tú no puedes hacer eso. La familia, sabiamente, mejor lo que hace es que si no puedes dejar de invitarlos, los pones ahí lejos, ¿verdad? O los pones por otro lado. Pero es igual o es similar, ¿verdad? También existe la clasificación para diferentes personas, no por su clase, no por su capacidad económica o eso, no, sino por su función que desarrollaron, por el ejercicio del cargo que desempeñaron. Rodrigo, hay otras situaciones que también llaman la atención, lo que ocurrió en el centro penal de Gotera, en Morazán, donde, bueno, se publicitó mucho la situación Sí. que se dio de que muchos reos se convirtieron a la religión y que ellos decían que estaban cambiando pues la situación de las pandillas por Biblias. ¿Hubo algún tipo de concesión de parte de centros penales para esta gente en específico? Porque también se habló mucho de este caso y no dejaba de generar algún tipo de suspicacia el hecho de lo que se había dado allá en Morazán. En efecto, fíjate que importante, Manuel, ese tema. Mira, no ha habido ningún tipo de concesión, ¿verdad? Ninguno. Es más, este fenómeno no se
ha llevado a cabo este año. Ese fenómeno se ha venido gestando ya por más de un año aproximadamente, ¿verdad? Nosotros en el sistema penitenciario hemos venido observando el fenómeno y hemos venido dándole seguimiento, y es algo que realmente está sucediendo. Eso es un hecho. Hay más de 460 privados de libertad pertenecientes a los 18 revolucionarios. Si tú te acuerdas, esta estructura delincuencial de los 18 revolucionarios fue una de las estructuras más beligerantes unos años atrás. Son ellos, esta estructura, la que hizo el ametrallamiento de la delegación de la Policía Nacional Civil de Quezaltepeque. Fueron los que atentaron contra algunos miembros de la Policía Nacional Civil, los que colocaron artefactos explosivos también en algunas zonas que tuvieron C4 y todo este tipo de artefactos, inclusive uno cercano al Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública. Es esta estructura, ¿verdad? No digo que sean estos reos, es la estructura. Una estructura que a partir de eso fue duramente golpeada por las autoridades, ¿verdad? También se hizo un proceso de desestructuración de ellos dentro de centros penales. Fueron ellos los que iniciamos los movimientos, los primeros traslados masivos, fue con esta estructura de los 18 revolucionarios. Es decir, hay una serie de hechos que se han venido dando concatenados, y hoy resulta que más de un año, por ejemplo, de medidas extraordinarias en las cuales ellos no han tenido visita ni contacto con nadie, pero ha habido un trabajo religioso, fíjate, en el cual nosotros jamás nos hemos atribuido ese resultado, como algunos medios por ahí dijeron en un momento, que el gobierno se atribuye méritos que no le son de ellos. No, nunca lo hemos hecho, ¿verdad? Lo que nosotros hemos hecho es poner de manifiesto que se está dando esta situación y que es importante que la población la conozca, pero sobre todo aquellos muchachos que están allá en la calle, en sus casas. Es que de hecho, si alguien ha entrado a un penal, puede ver que ahí hay diferentes grupos que son religiosos y que son afines y que se reúnen en determinados sectores, al menos eso era antes. Y no sé cómo funciona hoy debido a los cambios que se han dado en materia del manejo de la seguridad dentro de los reclusorios, pero esto era como más común de lo que se imagina la gente que vemos a veces el sistema carcelario desde el exterior. Sí. Todavía se mantienen, digamos, esta actividad religiosa, obviamente sin el apoyo de la gente externa, en los penales bajo medidas, ni tampoco en reunirse de diferentes celdas, ¿verdad? Porque no hay movilización al interior, pero la actividad religiosa continúa. Y es lo que pasó en Gotera. Aquí lo que tenemos es un grupo de pandilleros, pero mira, hemos tenido gente que se retira, o dicen ellos calmarse, porque se dedican al evangelio, o se convierten al evangelio, perdón, y piden permiso, ¿verdad?, a la pandilla para dejar el accionar delictivo y dedicarse ya a esta nueva vida que ellos dicen tener. Pero siguen siendo de la pandilla. Y lo que están es como una situación de reserva. Si la pandilla requiere algún servicio, se reactivan. En Gotera lo que tenemos es algo diferente. Hoy estos 460 dicen, miren, nosotros ya no pertenecemos a la pandilla. Es decir, no le estamos pidiendo permiso a la pandilla. Estamos renunciando a la pandilla y estamos adoptando hoy, como ellos dijeron, la Biblia, ¿verdad? Es decir, aquí, si tú lo quieres ver desde un punto de vista religioso o espiritual, lo que tenés es un proceso de conversión y que ha ido más allá de las expectativas que inclusive nosotros como gobierno pudiésemos tener en un momento determinado. ¿Eso les ha traído a ellos un beneficio en particular? No, ninguno. Ellos siguen estando en el penal bajo medidas, bajo las mismas condiciones bajo medidas. El programa Yo Cambio, que nosotros inauguramos ese día en Gotera, no va dedicado solo a ellos por haber renunciado a la pandilla, va dedicado al penal, porque es una actividad institucional nuestra como Dirección General de Centros Penales. ¿Van a salir antes por eso? No. La persona que dio ahí el testimonio y que dijo tiene 30 años de condena, acaba de ingresar en el año 2013, no va a salir de ninguna forma. Se convierta al evangelio, no se convierta al evangelio, haga un pacto de no hacer nada malo, no va a salir en menos de 25 años, no va a salir, ¿verdad?
No hay ninguna cosa adicional para ¿Cuántos reos están en el programa Yo Cambio? Para que tengamos una idea los ciudadanos del funcionamiento de este programa y la cantidad de cobertura que ha logrado. Del 100% del sistema solamente nos quedan fuera del programa Yo Cambio los siguientes penales: Zacatecoluca, por su mismo régimen, Quesaltepeque, que está bajo medidas, y quiero ver, prácticamente solo esos dos, ¿verdad? Zacatecoluca, Quesaltepeque e Izalco, perdón, y los Izalcos, todo el complejo Izalco, fase 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Chalatenango, que está bajo medidas y que son pandilleros de la MS, está en el programa Yo Cambio. Y ahora Gotera, que recientemente inauguramos, que es un penal donde hay 18 revolucionarios bajo medidas, también está el Yo Cambio. Son tres penales prácticamente de los 22 que tenemos en el sistema que no están en el programa. Es decir, más de un 95% ya de cobertura del modelo de gestión Yo Cambio. Vamos a ir a una nueva pausa comercial y al regresar vamos a escuchar el comentario de Rodila Hernández, directora general de Centros Penales, sobre un proyecto de ley que busca regular el trabajo de los privados de libertad. Con eso regresamos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista. La conversación de esta mañana hemos sostenido con el director general de Centros Penales, Rodila Hernández. Decía yo que hay un proyecto de ley para regular el trabajo de los privados de libertad. Tal vez si nos explica cómo funcionaría esto y qué reos serían los beneficiados con algún tipo de remuneración en determinado momento. Sí, fíjate, Manuel, de que nosotros tenemos una regulación ahorita muy pequeña, muy pobre, sobre el trabajo penitenciario, que data desde la creación de la ley penitenciaria de 1998. Para acá, el sistema penitenciario ha sufrido cambios grandes, ¿verdad? Drásticos. Uno de ellos es el trabajo. Si tú ves, tenemos ya 37.800, pero si pasamos todo lo de la policía, estaremos hablando de 40 y pico mil de personas privadas de libertad. El ocio carcelario ha sido uno de los principales problemas que ha generado el hacinamiento carcelario, ¿verdad? Es decir, personas que salen de la celda en la mañana y pasan todo el día sin hacer nada y se vuelven a acostar y así pasan por años, ¿verdad? Ese es un problema gravísimo que hay que atender. El programa Yo Cambio, el modelo de gestión Yo Cambio hoy, lo que busca es la reducción del ocio carcelario, eliminar el ocio carcelario, poner a la gente en diferentes actividades en el transcurso del día, todo el tiempo, todos los centros penales. Pero también hay una gran capacidad de las personas privadas de libertad. Hay grandes habilidades. El sábado pasado en Santa Ana tuvimos la participación de un privado de libertad pintor. Había un evento de una fundación que se llama Helen Keller y hacían alusión al mes de la Internacional de la Mujer. Y habían enfocado una parte de esa actividad a la pintura, ¿verdad? Y específicamente con el tema de Frida Kahlo. Y un interno nuestro participó con 2 pinturas que yo te digo que, o sea, bárbaro, pues buenísimo. Y así tenemos una gran cantidad de personas. Personas, por ejemplo, hoy el Centro Temporal de Mariona, tenemos más de 60 reos haciendo toda la parte de tuberías de agua potable y negras. Están aprendiendo. Ahí tenemos un convenio con ANDA, donde ANDA nos está apoyando, pero además le está enseñando. Pero se generan artesanías, se genera producción penitenciaria y vamos a generar más producción penitenciaria. Entonces no hay regulación para que ese trabajo que desarrollan los privados de libertad pudiera tener alguna remuneración. Y tampoco hay regulación para que lo que producimos en el sistema se pueda comercializar. Entonces eso es el anteproyecto de ley que estamos generando y que estamos presentando en este momento a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Un proyecto de ley que permita regular el trabajo penitenciario, de tal forma que se cree la industria penitenciaria y que los que trabajen ahí tengan una remuneración. Ellos, como son privados de libertad, están en una relación de sujeción especial al Estado y todo lo que hagan debe de estar regulado perfectamente. La ley lo que busca es lo siguiente, que si una persona trabaja, tenga una remuneración, pero como no puede tener el dinero consigo mismo en el penal, entonces a él por ley se le va a regular cómo va a usar ese dinero. Ese dinero va a servir, en primer lugar, para cubrir sus necesidades personales ahí en el sistema.
a través de los mecanismos que ya existen y con los controles que ya existen. Una pequeña parte. Otra parte se la va a entregar a su familia. Es decir, en vez de ser una carga para su familia, hoy va a ser alguien que aporta. En tercer lugar, va a pagar su responsabilidad civil, si la tiene. Aquí hay un trato muy especial para el tema de víctimas, ¿verdad? Es decir, si la persona tiene una responsabilidad civil con X persona o con una institución, a través del trabajo que realice, lo va a ir pagando. Y lo último es para que se le guarde, a través del sistema financiero, ¿verdad?, el remanente durante el tiempo que labore cumpliendo su condena, para que cuando salga en libertad a esta persona se le devuelva esto que ha acumulado y él ya no salga con las manos vacías. Este es un enfoque eminentemente rehabilitador, ¿verdad? Y tiene que ver con que el interno trabaje, aporte, pero que también cuando salga tenga algo con lo cual reinsertarse a la sociedad, en lugar de salir siendo siempre una carga para la sociedad misma o para su familia o para la comunidad. Y lo otro tiene que ver con el tema de la regulación de las tiendas institucionales, en el cual lo que nosotros hemos promovido o estamos promoviendo es que exista una regulación clara en la ley sobre la inversión de estos remanentes, ¿verdad?, o de utilidades, tanto del trabajo penitenciario como de tiendas institucionales en el sistema, y que sea regulado a través de una figura que ya existe en la ley que se llama patronato, ¿verdad? Y que a través de un patronato la administración de estas dos instituciones que estamos hablando sea administrada, de tal forma que le dé mayor transparencia, que le dé mayor seguridad, ¿verdad?, a la administración de estos fondos, que cuando se creó la ley en 1998 no eran nada, pero que en la medida que el sistema va creciendo, que la actividad productiva va incrementándose, requiere de una mayor transparencia y requiere también de una mayor involucramiento, de un mayor involucramiento de la sociedad. De esta forma nosotros cumplimos un mandato de la ley que nos dice que el sistema penitenciario debe de buscar en la sociedad aquellos agentes, aquellos elementos, aquellas personas que de una forma altruista, de una forma desinteresada, puedan contribuir también en la rehabilitación de la persona privada de libertad. Este año, Manuel, 2017, nosotros lo hemos denominado en el sistema penitenciario como el año de la rehabilitación. Fíjate bien, ya no vamos a hablar de hacinamiento. ¿Por qué? Porque el hacinamiento es una condición. El hacinamiento es el resultado de no haber hecho una serie de acciones. Las estamos haciendo. Hoy nos vamos a enfocar en la rehabilitación de la persona privada de libertad. El hacinamiento va a reducirse como consecuencia de todo lo que estamos haciendo, pero el mandato principal, ¿verdad?, del sistema penitenciario no es reducir el hacinamiento. El mandato principal que nos da la Constitución y la ley es entregar mejores hombres y mujeres que las que nos dieron cuando ingresaron. Si no cumplimos ese mandato, fracasamos, ¿verdad? Si lo cumplimos, triunfamos. Y esa es la misión, rehabilitar a las personas privadas de libertad, obteniendo los recursos que el mismo sistema genera, regulándolos, transparentándolos y generando todas aquellas oportunidades que en lugar de quitarle presupuesto al Estado, ¿verdad?, genere el mismo sistema y se reinvierta. Se vuelva de alguna manera, como tú dijiste, autosostenible. Rodil, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros en este día lunes sobre la situación del sistema carcelario. Vamos a tener más conversaciones, obviamente, a medida que se vaya avanzando en el año y a medida que se vayan desarrollando los proyectos que ustedes tienen planificado desarrollar en este 2017. Claro que sí, Manuel. Y también, bueno, como primicia, ¿verdad? La última semana de marzo esperamos, en el Mes Internacional de la Mujer, ¿verdad?, esperamos inaugurar nuestra granja penitenciaria de Izalco, ¿verdad? Ya es una nueva infraestructura, tendrá capacidad para 1000 mujeres en fases de semilibertad, preparándola ya para su retorno a la libertad. Nosotros preparamos hombres y mujeres no para que vivan en la cárcel, Manuel, sino para que aprendan a vivir en libertad.
Muy bien, gracias a Rodil Hernández, director general de Centros Penales, por conversar con nosotros sobre estos datos importantes sobre el manejo del sistema carcelario. También hay informaciones a las que les hemos estado dando seguimiento a lo largo de esta transmisión y más adelante se las vamos a estar detallando. Nosotros cerramos así el espacio de la entrevista de Hechos AM, pero le invitamos a que continúe con Canal 12 porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.